Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al foro. Nuestro candidato invitado de esta noche asegura a partir de cero estar reinventándose, pero no es un novato ni en esto de la política ni en los órganos de gobierno municipal. Tras 12 años en el PRC dice hasta aquí, rompe con su partido, decide formar uno nuevo, deja su acta de concejal y además se presenta a estas elecciones municipales. Esta noche charlamos con Francisco Sierra, el candidato de Compromiso por Cantabria. Un consejo y volvemos. Un terremoto devastador ha sacudido Nepal. Los niños y sus familias necesitan urgentemente medicinas, alimentos y agua potable. UNICEF está allí, en Nepal, trabajando a contrarreloj para salvar y proteger a los niños y sus familias. No podemos perder ni un segundo. Sus vidas corren peligro. Los niños de Nepal te necesitan ahora. Por favor, envía UNICEF al 38080 o entra en unicef.es. Pues lo dicho, estamos con Francisco Sierra, candidato de Compromiso por Cantabria al Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Laura. Gracias por venir. Encantado, además. Encantado que a partidos, como comentabas tú, pequeños, que empiezan de cero, nos deis espacios en la televisión, en Telebahía y en el foro, y encantados de estar con vosotros. Por supuesto. Tenemos para ayudarme a conocer mejor tu programa a Gonzalo Piñeiro, exalcalde de Santander. ¿Qué tal? Muy bien, encantado, muy buenas noches. Bueno, yo el programa, una de las cosas que pretendo es que, no sé si le gusta que le llamen Francisco, Paco. Paco me gusta mucho. Y te puedo tutear. En la papeleta vendrá Francisco, pero Paco, ¿no? Pues no sí, digo porque se te conoce como Paco. Y yo encantado, Gonzalo. Pues una de las cosas es el poder conocer ciertos aspectos, porque es cierto que estos nuevos partidos que han aparecido, pues no se conoce muy bien cuál es el motivo de aparecer y cuáles son los programas, y por eso esta noche intentaremos averiguar un poco estar más aquí para saber algo más. Y tenemos a Rosa Inés García, secretaria general del PSOE de Santander, que además cumple años, así que felicidades. Sí, muchísimas gracias, pero no soy secretaria general del PSOE de Santander. Ex, sí. Igual lo he dicho muy deprisa. Pues encantada de estar también. Ahora, yo no soy como Gonzalo, soy novata en este programa. Intentaremos hacértelo agradable, Paco. Por supuesto. Si no es tu cumpleaños, seguro. Seguro que sí. ¿Pues vas a contar cuántos? ¿Llegas a 40 ya o no? 59. Bueno, volvemos con Francisco Sierra. Sí. Aunque lo has explicado en bastantes medios, en tu blog, ha quedado claro, pero quizás para conocer un poquito mejor al candidato, sí. Quería preguntarte, cuando tú decides dejar tu acta de concejal, rompes con el PRC, rompes con su ideología, rompes con su gente, ¿con qué rompes? Rompo con un partido en el que militaba 12 años, en el que tenía un compromiso importante, porque en aquel momento era concejal del Ayuntamiento, por segunda vez, por segunda legislatura, pero que considero que en el ideario del Partido Regionalista, que está la defensa de Cantabria, la defensa de las clases populares, y una manera de hacer política, que es la escucha activa de la gente, a pie de calle, yo lo que veo dentro del Ayuntamiento de Santander y dentro de lo que era entonces mi partido, que era el Partido Regionalista, veo que el líder, que es Miguel Ángel Revilla, lejos de hacer esa escucha activa, se dedica a pasearse por televisiones, a escribir libros y a no practicar con el ejemplo en esa escucha activa. Siendo yo además concejal de Santander y habiendo un compromiso por él de las pasadas elecciones, que afirmó aprender la lección y que dijo que Santander iba a ser capital y en el que iba a buscar sus esfuerzos. Después de 3 años de esa legislatura, de esas palabras, yo estimé que después de 3 años no fue Miguel Ángel Revilla por ningún barrio ni ninguna calle de Santander, y yo creía que mi compromiso y mi diario estaba siendo traicionado y que era mejor abandonar el partido y abandonar mi acta, porque el acta queda en el partido y yo no quiero llevarme nada que no sea mío, ¿no? O sea, es más bien una ruptura con los dirigentes. Con los dirigentes, con la cúpula, con una falta de democracia interna y con un desvío, vamos a llamarlo así, un desvío de los idearios que llevaron en su momento a que el PRC surgiera como partido. Soy una persona muy comprometida con Cantabria y entiendo que desde un partido cántabro se pueden hacer las cosas, pero no como en aquel momento lo está haciendo el PRC. A partir de ahí formulamos un movimiento social que se llama Cantabria Bora, que se integra en un partido que se llama Compromiso por Cantabria, que es con el que comparezco a estas elecciones. Un partido que definís como cantabrista y de izquierdas. ¿Esto qué significa entre el PRC y Podemos, entre el PRC y PSOE? Bueno, hay que entenderlo como lo que comentaba antes, como un partido que se hace desde Cantabria.
hablamos de Podemos o de otras fuerzas, son fuerzas estatales, respetable, pero que entendemos que la realidad cántabra o la realidad santanderina se tiene que hacer desde centros de decisión que estén aquí. Y en cuanto a la cuestión de izquierdas, evidentemente yo en el PRC entiendo que una de las cuestiones que era la defensa de las clases populares, de las gentes más humildes y las que están siendo más azotadas por la crisis, el PRC no está defendiendo a ese tipo de intereses, está defendiendo otros intereses mucho más superiores, pero que no son las clases populares. En ese sentido el PRC yo entiendo que se está derechizando o está abandonando su origen, y entendía que yo no podía estar allí, y esta organización que encaja mucho más en un ámbito del centro-izquierda o de la izquierda, es donde yo me siento más cómodo, como ideario, como valores, y desde el que vamos a intentar hacer una buena candidatura y entrar al ayuntamiento con una representación municipal potente. Además, lo que en principio, cuando tú decides romper tu acta, formáis un grupo de opinión y bueno, en principio se va a quedar ahí, pero finalmente decidís concurrir a las elecciones, además en un momento en el que el panorama político está más fragmentado que nunca, ¿no? Hay quizás demasiadas voces nuevas. En Santander hay 14 papeletas que votar, y eso es cierto que es una confusión, pero entendemos que como papeleta hecha desde Cantabria, Compromiso por Cantabria, es la que más se puede adecuar a la defensa de unos valores progresistas y de unos valores cántabros. Compromiso por Cantabria ha conseguido hacer 7 listas de los 102 ayuntamientos, no es sencillo para un partido que apenas tiene presupuesto, para una marca todavía poco conocida y reconocida, pero entendemos que las listas las componen personas, y las 7 listas que presenta Compromiso por Cantabria las encabezan personas muy válidas, con una trayectoria, y que la gente puede fiarse de que nuestras propuestas se van a llevar a cabo. ¿Qué es lo que Francisco Sierra puede ofrecer a Santander que no haya hecho ya como concejal estos años? Hombre, como concejal, pues evidentemente hice una labor, coincidí 4 años con Rosa Inés García en la legislatura 2007-2011, hacer cantidad de propuestas, cantidad de mociones, experiencia, conozco mucho de lo que es la casona municipal, del Ayuntamiento de Santander, y experiencia ante un cambio que hemos llamado un nuevo Santander. En ese nuevo Santander que hay que proyectar a partir del 24 de mayo, está claro que el Partido Popular no puede seguir gobernando el Ayuntamiento de Santander, pero eso no es decir suficiente a la gente que nos esté viendo en sus casas. Es decir, que el cambio tiene que ser para algo. Y para hacer algo hay que conocer bien la casona, bien lo que hay que hacer, las medidas que hay que tomar. Esas 100 primeras medidas, esos 100 primeros días, hay que tener muy claro dónde atajar los problemas que tiene Santander. Y en los 8 años que yo he estado casi dentro del Ayuntamiento he aprendido bastante, de estar codo a codo con los vecinos, de estar codo a codo con los empleados municipales, y creo que estoy capacitado para hacer esa labor, si el pueblo y la confianza de los electores me la da, de ser alcalde de Santander y tomar esas medidas, ¿no?, para un nuevo Santander. La verdad es que escuchándole hablar se le ve seguro, convencido de su programa, pero ¿se siente apoyado realmente? Bueno, yo he trabajado mucho, mi trabajo municipal fue sobre todo con las asociaciones de vecinos, con colectivos sociales, con ciudadanos que buscaban, tanto en el gobierno municipal como en la oposición, y no encontraban una puerta ni una ventana donde poder transmitir sus inquietudes. Yo siempre fui en ese sentido muy abierto a la gente, y mucha gente, cuando abandoné el PRC, me animó a que siguiera en la lucha política, me animó a que volviera, a que impulsara, aunque sea con una candidatura muy modesta presupuestariamente. ¿Tiene apoyos de sus amigos del PRC? Bueno, amigos no, amigos de su ex partido. Hubo militantes del PRC que tomaron la decisión de abandonar el PRC y venir conmigo, y hay otros que han preferido seguir dentro del PRC, pero que son críticos con la actual cúpula dirigente del Partido Regionalista, que no hay regeneración en el Partido Regionalista, que hay mucho ataque a quien sea disidente dentro del PRC, y hay otra gente que desde fuera del PRC y con otra gente distinta proveniente de otros partidos también progresistas o de otros partidos cántabros. ¿Quiénes son esos críticos con bueno, su en partido? Santander hubo hace poco recientemente una corriente, un grupo minoritario dentro del PRC que planteó muchas críticas a la estrategia tanto de Revilla en Santander como del actual liderazgo de José María Fontespila. Yo nunca fui partidario de ese tipo de corrientes, sino mucho más de que la cúpula dirigente es la que tenía que acatar los estatutos y hacer esa defensa de las clases populares y de la escucha activa. Eso no se ha hecho, y por eso abandoné el partido, porque entiendo que la falta de democracia interna, el PRC básicamente es un matrimonio, es Miguel Ángel Revilla y su esposa, que trabaja dentro del partido, que son los que dirigen el Partido Regionalista, y que no dejan ningún tipo de pensamiento libre ni de actuación a ninguno de los que están por debajo. Y entiendo que eso no es un partido político como tal. Entiendo que no tiene relación con Miguel Ángel Revilla. No, para nada. ¿La tiene con el candidato por Santander, con José María Fontespila? Tampoco. No. Porque es parte de esa cúpula dirigente que yo creo que le hace muy poco favor a un partido que se dice cántabro y defender a los cántabros. Las encuestas que tenemos son antiguas, son del mes de marzo, pero no eran demasiado optimistas con su partido.
¿Cree que esto puede cambiar? Bueno, yo como sociólogo tengo que decir que en aquel momento no se preguntó por mí ni por el partido, porque en aquel momento no manifestamos que nos presentamos, claro. Con lo cual es muy difícil que sin preguntar por un partido salga por generación espontánea esa intención de voto. Entiendo que en encuestas posteriores que valorarán los partidos internamente o otros medios de comunicación posiblemente se haga mencionado, si es que han preguntado por mí, aunque si siguen sin preguntar por mí evidentemente no saldré, pero en cualquier caso la mejor encuesta, insisto, es la urna y el 24 de mayo esos apoyos, supuestos o no, la gente dirá verdad o no, se verán si papeletas de Compromiso por Cantabria en Santander. Pero en cualquier caso es consciente de que el contrincante es grande, es duro. Y difícil. Íñigo de la Serna batió récords de mayoría absoluta en los pasados comicios. Y este año las encuestas le auguran menos victoria, pero en cualquier caso el Santander es un feudo. Bueno, en 4 años ha cambiado. Popular. En 4 años yo creo que ha habido una crisis que ha desencantado a mucha gente en general, hablo de todos los partidos ahora, pero yo entiendo que el Partido Popular, gobernando en el Estado, gobernando en la Comunidad Autónoma y gobernando en el Ayuntamiento, las cifras y los resultados están allí, las estadísticas son las que son, a nivel de paro, a nivel de producción, etcétera, hacen que mucho votante del Partido Popular se haya desencantado. El gobernar también ha desgastado, y la falta en su momento, en 2011, de alternativas en la oposición, de garantía para desbancar al Partido Popular también contribuyeron. En estas elecciones yo creo que el panorama es distinto, que un partido como Compromiso por Cantabria no concurrió hace 4 años y ahora va a concurrir, y entiendo que será una oportunidad para que Compromiso por Cantabria, ya digo, obtenga representación municipal. Es nuestra esperanza, nuestra ilusión, y estamos convencidos de ellos. Bueno, antes de dar paso a nuestros invitados, quería que le dijese cuál sería su primer compromiso con Cantabria, Sí, en caso de tener responsabilidades con Santander, en caso de tener responsabilidades en el Ayuntamiento. ¿Lo que más le preocupa a su partido? Lo que más me preocupa serían 2 cosas. Una primera, la composición del equipo de gobierno municipal tiene que tener un 40% menos de cargos liberados, y cuando digo cargos liberados son concejales con dedicación exclusiva, 40% menos, un 40% menos de asesores y un 40% menos de directores generales. Ese ahorro, que va a ser 1 millón de euros, se va a destinar a políticas de emergencia social, es decir, a personas que, como en el Cabildo sufrieron un derrumbe o en el Tetuán que sufrieron un incendio, esa gente tenga una vivienda, tenga ropa, tenga alimentación, cuestiones como la pobreza infantil, que tengan una serie de atenciones, y generar anualmente con ese ahorro un fondo de emergencia social por valor de 1 millón de euros. Y al mismo tiempo hablar con los empleados municipales, que entiendo que en estas 2 legislaturas de Íñigo de la Serna como alcalde han sido los grandes olvidados, porque la duplicidad de servicios públicos, muchos privatizados en concesiones, provocan que muchos altos cargos del Ayuntamiento estén mano sobre mano, arrebatándoseles un trabajo que tendría que hacer, y estamos pagando 2 veces por lo mismo. Hablar, insisto, con los empleados municipales para hacer ese nuevo Santander, pero de la mano con un elemento fundamental, que son los empleados municipales, que son muchos, 1.300 creo, muy buenos, de una gran categoría profesional, y quiero contar con cada uno de ellos. En la medida que se suprimen cargos de confianza, como he dicho, en un 40%, hay que contar cada vez más con todos, con jefes de servicio, con ordenanzas, con administrativos, con auxiliares, con todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Santander, para hacerse nuevo Santander con la gente que realmente conoce la casa, porque ya te comento que 8 años en el Ayuntamiento me han hecho conocer mucho del Ayuntamiento, pero hay funcionarios valiosísimos, de verdad, a los cuales Íñigo de la Serna ha apartado del funcionamiento cotidiano de la Administración. Gonzalo, Rosa Inés. Como quieras. Bueno, yo hay un hecho que quiero destacar y que además me agrada, y que es muchas veces en política, a los que llevamos ya muchos años, difícil de ver, porque, como digo, llevamos muchos años y yo he oído incluso a dirigentes actuales del Partido Regionalista criticar en innumerables ocasiones a Miguel Ángel Revilla, y a la forma, que no debo ser yo, ¿no? Peculiar. La forma peculiar, él y alguna adyacente a él, ¿no?, de cómo gobierna. Por eso, el que alguien que está dentro del propio partido, que tenía un cargo importante, como ser el concejal de un ayuntamiento, y Conchi Solana, creo que también fue en el mismo proceso, ¿no?, que era diputada regional, que en un momento determinado, pues no como hacen otros, y que lo hacen incluso en la actualidad, prefieran renunciar a sus cargos que seguir, entre comillas, soportando cómo se lleva un partido, pues yo creo que es de agradecer. De todas maneras, a mí me choca algo, porque por lo que he estado escuchando, Paco, pues bueno, has criticado la manera de dirigir el partido de Miguel Ángel Revilla y de su mujer. Yo no sé por qué lo de su mujer no tiene cargo orgánico. Ella es gerente del partido. Gerente. Y en nómina del partido. Bueno,
Pero en las decisiones políticas también influye como... Bueno, pues en la cocina que tú conocerás la gerencia del Partido Popular, desde la gerencia del Partido Popular se hacen cosas. Ya, no, pero era lo que Bárcenas, por ejemplo, era gerente del Partido Popular. Sin lugar a dudas, y joder que sí cocinó el tío. Por eso digo. Ya, o sea que... ¿Quieres comparar o no? Comparar, bueno, comparar, pero que mandar manda. Lo que quiero decir es que en esos momentos tomar esa decisión, pues bueno, pues te llena de gloria, por decirlo así políticamente, porque no es muy fácil. No me fue fácil, no me fue fácil. En cualquiera de los casos me choca una cosa. Porque si lo que criticas es más o menos los dirigentes a nivel regional, etcétera, etcétera, todos sabemos que es muy difícil cerrar listas municipales. Creo que nada más has podido cerrar 8 o 9, has dicho, ¿no? O 7. Entre ellas Santander. Sin embargo, una lista regional es bastante más sencillo de cerrar que las municipales. Al final es una lista, no necesitas una estructura tan grande. Pero para hacerla con garantías. Ya, pero bueno, las garantías luego, como tú bien has dicho, serán de personas, el día 24 te lo dirá, pero al final en la lista regional serán 35 más los suplentes, ¿no? Yo creo que solamente con algunos de los concejales que llevas, o aspirantes a concejales que llevas en otra lista, se puede haber cerrado. Por eso a mí me choca que lo que yo interpreto, si tus críticas van hacia Miguel Ángel Revilla y parte del sector de los votantes que pudieras quitar, y que yo creo que de hecho va a ser así, es al propio partido regionalista, sin embargo presentas en algunos ayuntamientos en los que no va obviamente Revilla y no en la lista regional. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, es una cuestión más... Eso a la gente le puede chocar. No, y te explico, Gonzalo, y te agradezco la pregunta. Es sobre todo por un hecho económico. El hecho de hacer una lista autonómica supone que tienes que tener, entiendo, una mínima presencia, aunque sea a nivel de coches, de gasolina y de presencia. Nos está costando mucho sacar la campaña de Santander. No quiero ni pensar. O de televisiones como esta que te da la posibilidad. Pero es complicado, es complicado. Nos hubiera gustado, nos hubiera gustado. El nombre en sí mismo no cuesta dinero, te pones y registras el que quieres. Entonces es sorprendente que quieras dedicarte a Santander y esto no se llame Compromiso por Santander, se llame Compromiso por Cantabria, que no te presentas a las elecciones autonómicas de Cantabria. Bueno, Santander es Cantabria. Entonces te quiero decir, ya, pero el Compromiso es por Santander, ¿no? Porque, ya te digo, poner el nombre no cuesta dinero, es solo el objetivo que se marque el candidato. Bueno, tú eres candidato a alcalde, quieres saber cosas por Santander, y sí es verdad que a mí, con el problema de credibilidad que hay hoy en la política hacia los políticos, sí es verdad que me choca que una persona del PRC durante tantos años se vaya del PRC pues diciendo lo que en este momento hace de valoración de su líder. Hace muchos años que en Cantabria se conoce a este señor, al señor Revilla. Todo el mundo sabe de dónde viene, no viene de ningunos orígenes progresistas, viene del sindicato vertical franquista. Entonces el señor Revilla no tiene que sorprender a nadie que penséis que la cosa va de progresía o de... Pero me sorprende sobre todo que en este momento, que te digo, hay tan poca credibilidad en los políticos, que las personas que se quedan en minoría o que sus tesis no son mayoritarias en un momento determinado en su partido, lo que hacen no es quedarse a intentar cambiar esa mayoría y que sus tesis prosperen. Lo que hacen es, lo veo por la proliferación de partidos pequeños que hay, que se van de ese partido, el suyo, y crean otro partido. Entonces, esto también quita muchísima credibilidad a los políticos, porque se diría que en lugar de defender ideas, lo que se va es a estar uno, o soy el número uno o no soy nada. Pero peor y hay sería, ejemplos que la gente trabaja y lucha para cambiar las cosas. Esto me sorprende. De todas maneras, todo mi absoluto respeto a tu iniciativa, te conocí como concejal, creo que eres una persona honesta, que puedes creer en lo que dices, pero hay mucha dificultad en entender que personas que tanto tiempo habéis estado en el PRC, hoy os sorprendáis con el señor Revilla, porque el personaje es conocido. No es cuestión de sorprender, vamos a ver. En la política hay unos grandes espacios políticos. Yo donde me identifico es un espacio cántabro y progresista. Yo en su momento, cuando me afilié al PRC, no me afilio por Miguel Ángel Revilla o por unos líderes concretos, sino me afilio porque yo me defino en un espacio político, como uno se define en un espacio más conservador o menos conservador. Entonces yo entiendo que desde un partido que en ese momento es PRC, entiendo que las cosas van a evolucionar, es decir, que Miguel Ángel Revilla no va a ser eterno, que Miguel Ángel Revilla en un momento dado puede hacer un esfuerzo por priorizar Santander, nunca lo priorizó, yo era consciente. Hoy sí yo te contaba. Pero si te fías de lo que te dice y de que el trabajo que hicimos un grupo importante de concejales y de militantes en la legislatura que tú conociste, 2007-2011, pensamos que eso se iba a ver refrendado y que Revilla por fin iba a entender la lección
de que para hacer algo en Cantabria potente, un espacio político cántabro y progresista, se tiene que hacer fundándole las bases desde Santander. Pero eso, y es que Revilla, Revilla, eso lo del le da espacio espalda. progresista, Revilla le trae un poco, entre comillas, No, pero al yo estoy pairo. hablando de mí. Yo Ya, no venía a hablar pero aquí de tú Miguel estabas Ángel con Revilla, yo alguien venía que hablando de mí. creías que iba a hacer ese Bien, espacio. pero Mira, al yo señor entiendo- Revilla le da igual decir en Santander que quiten la estatua de Franco o que la dejen. O sea, le da exactamente A mí igual. no. El señor Revilla va Pero a mí- a buscar pero a mí, por votos ejemplo, donde no. crea que los Pero hay. yo como Eso no te persona, tiene que yo como en aquel sorprender. momento con 32 años, cuando me tengo que definir y doy el paso, porque creo que el PRC es el espacio político en el que yo creo que se van a hacer las cosas por cambiar las cosas de Cantabria, te das cuenta con el paso de los años, no solamente que no es lo que pensabas, porque se conoce más o menos, sino porque ves que la posible evolución que tiene un partido a través de la falta de democracia interna que tiene el PRC no es posible. De todas maneras, yo insisto, no he venido aquí a hablar de mi Claro. pasado del PRC, sino que yo De venía tu libro. de mi libro, de mi Tú programa quieres hablar de y tu de mi libro. papeleta de Compromiso por Cantabria. Por supuesto. Pero como eres una persona Pero- tan significada en el Pero PRC... yo creo que es cuestión, sobre todo, y decía antes Gonzalo, que es una cuestión de conciencia. Vosotros estáis en dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Yo estoy seguro que no estáis de acuerdo con el 100% de las cosas y que las decís donde hay que decirlas. Pero que en una cuestión dada, que no conozco cuál puede ser, si en un momento dado, hipotético y supuesto más adelante, cualquier cuestión vuestra conciencia os invita a que no podéis estar en ese partido, está la cuestión de la conciencia o, como dices tú, de cambiar las cosas de dentro. Se intentan cambiar de dentro hasta que tú tienes la certeza, o lo que llaman los jueces la convicción íntima, de que esto no puede cambiar. Y de que tú en ese proyecto no pintas ya nada, ni vas a poder hacer nada por poner tu granito de arena. Entonces, Hombre, cuando pero- yo tengo eso claro, y yo eso lo tengo claro con un par de cuestiones que veo en el PRC, yo tengo claro que eso no va a cambiar. Sí, pero Paco, los partidos tienen, conforme los estatutos de cada uno de los partidos, tienen la posibilidad, y de hecho así se produce, yo he estado en debates dentro del Partido Popular tremendos, que la ventaja está que cada uno tiene una posición distinta a la del contrario sobre temas muy concretos y al final se debate en profundidad y al final lo que dice la mayoría, convencidos o no por la minoría, es lo que se defiende como una piña. Eso es lo importante. Ahora, si eso no se ha producido en el PRC, ese es un problema del PRC. Pero a mí me choca una cosa que has dicho. Es una cosa que me has dicho. Me has dicho que Miguel Ángel Revilla se ha derechizado. No, el PRC. El PRC entero, completo, el partido. El PRC, en esta última legislatura, para mi asombro, ha permitido gobernar o en coalición o con actos de omisión al Partido Popular, cuando al mismo tiempo ha estado en manifestaciones que yo he estado contra el recorte de los derechos y de los servicios públicos y ha permitido gobernar en Casturriales, Bueno, pero en eso a Alero, ti en no te Santoña. tiene que sorprender porque el PRC en esta región es un partido que por el cambio no está, está por el poder. Y allí donde él puede tener poder es donde se acerca. No, pues yo esperaba de ese Pues partido el PP, otras cuestiones, pero insisto, no venía a hablar, te quiero decir insisto que no iba a hablar que de, eso no del tiene PRC, que que es pasado sorprenderte, para mí, no tiene que que eso ya ha sido hace sorprenderte. un Sí, año. vamos a centrarnos en el programa En para eso. Yo Santander. la única cosa, por lo que te decía eso, y oye, y por supuesto... Y por lo que supuesto, pasa que dispuesto a vuestras preguntas, si tenéis que alguna, yo respecto a he Santander. encantado, además me Santander. encanta hablar de Que la conocéis Santander y bien de los la dos, porque postura. los dos habéis estado en Pero el... Claro. si yo en te el decía consistorio. eso, porque es que me chocaba esa afirmación que decías de que el PRC se está derechizando cuando hace 15 días hemos escuchado a su líder diciendo que coincide en el 80% del programa de Podemos, por ejemplo. Entonces, Bueno, eso pero no esto es, Gonzalo, el Bueno, oportunismo pero dicho propio esto, del señor tienes- Revilla. En cualquier Tienes toda caso, la Miguel razón, Ángel Miguel. Revilla Ya te digo- fue invitado a participar en este programa, como el resto de candidatos, y ha sido el único que nos ha dicho que no, con lo cual nos quedaremos sin conocer cuál es su postura. Pues una Oye, pena. yo una pregunta sí me intriga, ¿no? Estos partidos como el tuyo, que surgís pues, de estas actuaciones minoritarias de otros partidos, que os presentáis con programa, tenéis ideales nuevos, etcétera. Si mañana Íñigo de la Serna no tiene mayoría absoluta, ¿tu partido qué haría si tiene posibilidad de apostar por el cambio? Nosotros apostamos por el cambio y yo creo que lo he dicho. ¿Por qué cambio? Por el cambio, que Íñigo de la Serna, que es una persona que con casos concretos, como por ejemplo el de Amparo Pérez, ha demostrado que no tiene alma, que es insensible, no puede seguir gobernando el Ayuntamiento de Santander. Ya, pero, ¿No le apoyaríais entonces? ¿No le apoyaríamos? Nada. Evidentemente no. Y Porque si- es una persona que no tiene alma. Y si el líder de la oposición, es decir, el partido que más votos sacase después, porque hombre, yo creo que nadie Sí. duda, entiendo además que los que os presentáis a unas elecciones municipales tengáis la esperanza, que a veces esa esperanza se puede transformar en duda y esa duda en ilusión. Está en manos de los ciudadanos. Eso es, por eso. Está Pero en quiero manos de los decir ciudadanos. que esa esperanza que se transforma en ilusión de que Íñigo de la Serna pueda perder una mayoría absoluta, cosa que yo desde luego estoy convencido que no, pero bueno, pero entiendo vuestra O postura. quizás sí, o quizás Pero en el cerca. ya, cada uno. Lo mejor que tiene el presentarse en unas elecciones en la campaña es ir convencido de lo tuyo, si no, adiós. Yo lo digo convencido. Si no, adiós. ¿no? Lo decía antes Laura y es verdad. Pero quiero decirte, en esa hipótesis que hemos planteado, si el PRC, imagínate, es la segunda fuerza política,
Desde luego, tampoco dudas que Íñigo y el PP será la primera, eso no lo dudas. Bueno, habrá que verlo. Ah, también, bueno, vale. Hay una tradición en Santander de más PP, pero más pero ilusión. que puede verse bueno, cambiado. es broma, pero más ilusión. Pero en el hipotético caso de que no sacase esa mayoría absoluta y la segunda fuerza más votada fuese el Partido Regionalista, es decir, Fuentes Pila, tú antes acabas de decir que eres partidario del cambio y de quitar a Íñigo de la Serna. Entonces, correcto, votarías, porque sería necesario el voto de todos para quitarle. Yo votaría un programa de gobierno. Y votaría, aunque el candidato fuese del PRC, ¿no? Yo quiero decir, no, bien. Pero Pues es que pues una cuestión es esa y otra cuestión es apoyar un programa de gobierno. Claro. Que a mí me queda claro que Íñigo de la Serna, porque ya ha gobernado 8 años como alcalde, no va a cuadrar con nuestro programa de gobierno. Si el PRC puede poner encima de la mesa un compromiso estable y serio, o Partido Socialista, o cualquier otro partido... ¿Y el PRC tú crees que haría lo contrario contigo? Eso habría que preguntárselo a ellos. Mira, yo estoy dispuesto, yo soy una persona de diálogo, nos conocemos hace 20 años, cuando tú te presentabas por primera vez a alcalde de Santander, visitaste la Asociación de Sordos, que yo allí trabajaba como intérprete de lengua de signos, soy una persona de diálogo, de talante. Ahora, hay cuestiones como la de Amparo Pérez, que yo creo que no hay que pasar por encima de ellas. Bueno, pero sí, pero son actuaciones que retratan ese a un tema alcalde. tan No, y hablando personalizado. que tú has sido alcalde 12 años de Santander, yo estoy seguro, y esto lo digo públicamente, que en el caso de Amparo Pérez, ese tema tú como alcalde de Santander hubieras hecho de otra manera la actuación humana. Yo en no este quiero tema entrar a ese humano debate no porque quiero además, entrar ¿sabes por qué? Porque le conozco. No, es que me has preguntado de Pero Fuentes ya, Pila no, y pero del le PP, conozco en y yo también te profundidad. planteo El esa tema de cuestión. Amparo y de Marco le conozco en profundidad. Le conozco. Yo sé que lo conoces a la creo que familia. es mejor que de una persona que ya está fallecida. No, pero que retrata No, unas no, maneras no. de gobernar. Bueno, pero si comentamos los del ciudadanos PRC y saben habláis del apreciar pasado, eso. esto también es Los ciudadanos pasado. Y saben la gente lo tiene muy apreciar el reciente. sentimiento de los gobernantes, lo saben apreciar sin hablar de ello. Pero siguiendo lo que decía Gonzalo, que no comparto para nada esto de que Íñigo puede tener la mayoría asegurada, para nada. En este momento hay datos que a Íñigo de la Serna le quitan la mayoría absoluta claramente. ¿Encuestas? Y se está configurando, hay gente... Y la calle, se sí, nota. se está configurando una mayoría alrededor de Pedro Casares, que es la segunda fuerza Aquí hoy, cada uno vende y su libro. lo va a seguir siendo. Eso no lo tengo detectado. Tú, por ejemplo, una puntualización ¿qué en la tema del encuesta? programa le exigirías al PSOE para dar tu voto a Pedro Casares? ¿Qué punto del programa? Bueno, yo os entrego un folleto antes, todos los No, esto cuestiones no que va de he comentado antes del folletos, sueldo. esto va de No, ir a bien. gobernar, Mira, tener un progresividad, presupuesto, el que tiene Santander, y Ayuntamiento de saber Santander- cómo se mide y cómo se reparte. El Ayuntamiento de Santander Esto es no va el de folletos. eje por el que pasan muchas de las cuestiones fundamentales, y tú lo sabes, Gonzalo, de la vida de los santanderinos. Transporte, servicios sociales, basuras, agua, etcétera. Todo ese eje, que es fundamental, el Ayuntamiento de Santander tiene que ser el garante de que el servicio público se tiene que dar a todos en igualdad de oportunidades. En Santander hay una enorme desigualdad social, a nivel de barrios, a nivel de rentas, a nivel de trato de ciudadanos. Esas cuestiones tienen que cambiar. Entonces, El candidato del PSOE mi está propuesta- proponiendo que reviertan los servicios privatizados Aquí está. paso a paso a y municipalizarse. estaremos de acuerdo. ¿Estarás de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo. Aquí la cuestión es, y comentaba antes Gonzalo, ¿quién puede ser la segunda fuerza política? Va a ser Yo él. entiendo que va a ser Claramente nuestra puede serlo, candidatura. ¿eh? Va a ser nuestra candidatura No. y yo lo que esperaría Eso es es una del PSOE y del PRC que me apoyen. Yo, basándome en la última encuesta conocida, apunta Hay que a la ser mayoría realistas. del Partido Popular, el PSOE tendría 3, el PRC 2 o 3, Izquierda Unida 2, Ciudadanos 3, irrumpiría con 3 y Podemos 2. En este caso, Pero en como esa era en encuesta marzo... no han preguntado por mí, Claro, una por encuesta de ejemplo, marzo. y por más partidos. Posiblemente Pero en cualquier esos votos caso, se el verían PSOE alterados. estaría empatado con Ciudadanos y ahí estaría el PRC. No, los datos que se tienen por otros lados no son esos, pero es verdad que hasta el día de las elecciones no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. Pero Yo tengo una encuesta muy válida, que es la encuesta de la haber calle. hecho, de no tener dinero de hablar con la gente. y de hablar con la gente, porque no hay otra manera de que la gente me hable. Y la gente me ha reconocido de fotos del periódico, etcétera. Y yo no te puedo decir lo que has comentado tú de Pedro, pero yo lo que sí que te digo es una enorme desafección del votante tradicional del Partido Popular, de ese votante de edad mediana o ya un poco más mayor, que me ha reconocido que ha votado al PP, que no están contentos, la crisis, los asuntos de corrupción que han salpicado en la prensa y demás. Yo creo que el Partido Popular va a tener una baja importante, pero que no te sé decir si eso se traslada a otros eso lo están partidos, admitiendo se hasta quedan en dirigentes casa, del Partido ni soy Popular. yo el sociólogo de cabecera de nadie, ni tengo por qué meterme en Pero digamos eso. que Eso hasta en lo eso Creo que llevamos Partido un proyecto Popular. para Santander que quiere cambiar las Los cosas. partidos Pero tú nuevos como- partís con ventaja, obviamente, no tenéis ningún caso de corrupción. Por ejemplo, pero de eso los tampoco tradicionales fondos. no se libra ninguno. Ese es el problema.
Por eso que digamos y que... la gente, mucha gente me dice, ¿tú eres del PP, del PSOE, del PRC? Digo, no, somos un partido nuevo, les explico y tal y cual. Pues trae para casa papeleta, porque lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Ya, tú Y ya sabes entienden que que con ese sistema de partidos la cosa no avanza. Hay una especie de urticaria que se llaman sarpullidos de verano. Y Podemos, cuando Pero es surgió primavera con todavía, tantísima fuerza, yo dije, esto es un sarpullido de verano. Ya lo vemos como está ahora. O sea, yo creo que es cierto, los partidos tradicionales hemos cometido errores, igual hemos reaccionado tarde, pero la seguridad en un país no lo dan 4 partidos que salen de repente y, por ejemplo, no hablan de cómo redistribuir el presupuesto. Y acabas de hablar de un programa para Santander, que es lo que te gusta y lo que estamos hablando. Dime una cosa, para atender a los más débiles, los servicios privatizados municipales intentar que reviertan a ser servicio público, el presupuesto de Santander sabemos lo que es. ¿Qué servicios públicos bajarías y qué parte de los impuestos subirías y bajarías en Santander? Pues nosotros lo decimos que somos del principio de que quien más tiene que pagar. Eso es una generalidad. No, impuestos concretos que bajarías. Por ejemplo, lo que no puede ser que la gente sabe el recibo que tiene, lo puede mirar, el recibo se paga trimestralmente la misma basura en todos los domicilios de Santander. Tú sabes que el agua en Santander cuesta el doble que en Torrelavega. El agua habría que, por ejemplo, que recuperarlo para el Ayuntamiento de Santander. De España. El agua habría que recuperarlo. El doble que Torrelavega. El agua habría que recuperarlo, pero las basuras, por ejemplo, una cosa muy concreta, no se recoge la basura igual en todos los sitios de Santander, no se presta el mismo servicio. Y luego hay jurisprudencia que afirma que cualquier impuesto y cualquier tasa se puede hacer con criterios de, vamos a llamarlo, de reparto, de redistribución fiscal, de progresividad fiscal. Por lo tanto, que en los recibos vaya 24 euros trimestre para todos los domicilios de Santander no es justo, porque no todos tienen la misma capacidad de renta y no todos reciben la misma prestación de servicio, en el sentido de que hay contenedores soterrados en uno, recogida de neumáticas en otro, es decir, no es el mismo servicio y no se paga por lo mismo. ¿Qué impuestos subirías y cuáles bajarías en Santander? Yo creo que hay que hacer una revisión del valor catastral, que es un tienes tema una que tiene política pendiente fiscal el equipo, completamente distinta a la actual. Y adecuada a la capacidad fiscal. No puede ser que, por ejemplo, a nivel de callejero fiscal, y eso sabes que en eso compartimos y hemos compartido en el Ayuntamiento batallas fiscales, no puede ser que calles de Valdenoja sean de segunda y la calle alta, con todos los problemas que tiene, sea calle de primera. ¿Tú crees, por ejemplo, que la OLA tiene que ser un servicio recaudatorio de multas o tiene que ser un servicio para agilizar el tráfico? La OLA tiene que ser, que es para lo que nació. En el año 93 nació. ¿Recuperarías la empresa que lleva la OLA? La OLA tiene que hacerse desde el Ayuntamiento de Santander. Si es realmente un servicio público para adecuar el tráfico y las horas de tráfico, sobre todo el centro de Santander, no se tiene que hacer con un concesionario privado. Yo creo que aquí se tiene cierto desconocimiento en algunas cosas. Primero, una pregunta muy concreta, una filosofía muy progresista además, desde Kioto y Río, y ¿el que contamina paga? El que contamina paga. Vale. Hay directivas europeas de ello ya. Sí, también, por supuesto, digo desde los comienzos. Se están aplicando. Y que no se cumplen muchas. O progresivamente. Si el que contamina paga, es todos los órdenes, no solamente las grandes empresas. El alcantarillado, el saneamiento y el alcantarillado. Entonces, tú, por ejemplo, con el tema de las basuras, has dicho que dependiendo de las rentas sociales, etcétera, etcétera... O otros criterios, pero no igualitarios. Dependiendo de las rentas sociales y de la capacidad económica que tenga, uno pagaría más u otro pagaría menos. En otros órdenes puede ser, y desde luego yo también estaría de acuerdo, como además está ocurriendo con el IRPF. Pero, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de la basura. Es decir, una persona con un nivel adquisitivo X contamina, no sé, 8 kilos diarios de basura, y sin embargo otra con un poder adquisitivo mucho más alto, 3X, contamina solamente la 10ª parte de lo del otro, ¿va a tener que pagar más? Entonces hay una contradicción tremenda. Sería una buena idea. Sí, si eso técnicamente se pudiera hacer, ¿por qué no? Por eso te quiero decir que muchas veces... Es muy buena idea, es muy buena idea. Esos planteamientos, y eso es lo que hablo yo cuando es progresista, es progresar, es avanzar en la cuestión. Por eso esos planteamientos, decir, el que más tenga, si el que más contamina paga, el que más produce basura, tal... Y además, un ejemplo muy concreto, Partido Popular en Madrid, el Ayuntamiento de Santander, la basura se cobra en una conexión directa con los datos que da la renta, el IRPF. Tanto tienes de IRPF, la tasa de basura en Madrid se paga en relación a la renta. Lo está haciendo el Partido Popular Madrid. ¿Por qué no lo puede hacer compromiso por Cantabria? Pero quiero decirte que la basura, lo normal, por ejemplo, entre otras cosas, mira, y todos lo sabemos, la basura se cobra en el recibo del agua y del saneamiento. ¿Por qué? Tiene una razón de ser.
tiene una razón de ser, porque tú lo que no podrías, estarías creando una macroinfraestructura de controladores para saber quién genera más basura o genera menos. Por eso se cobra el mismo recibo, porque si alguien no pagase la basura, entonces tienes la posibilidad a través del contrato de saber que no lo está haciendo. Lo que no puedes hacer es... Se cobran impuestos regionales autonómicos, como el saneamiento y alcantarillado, que es autonómico, y hace de recaudador lo que puso el gobierno de Revilla. Y es por lo mismo, para aprovechar el recibo, que fue lo que tú comentas. Un recargo tremendo de ese saneamiento. Por eso te quiero decir que muchas veces esas ideas que pueden sonar estupendas son prácticamente imposibles. Porque, por ejemplo, hemos hablado de la ola. No es imposible, ¿eh? Bueno, las sociedades avanzamos. Pueden parecer, pero quiero decir, hemos hablado de la ola. No, yo no sé los datos, porque yo hace ya 8 años que no estoy en el ayuntamiento. La ola era deficitaria, ¿eh? La ola se perdía dinero. O sea, que el concesionario pierde dinero. En la ola se perdía... ¿Nos quieres decir que la empresa concesionaria Setes Aparqui está perdiendo dinero y hace una gran labor para los santanderinos? Te voy a explicar... Es una hora un poco ya tardía para intentar convencernos. Te voy a explicar lo que era. Los empleados los paga la empresa. La recaudación la tiene la empresa, salvo las multas. Tienen que pagar un canon al ayuntamiento. Es decir, eso... En estos momentos, si lo llevase el ayuntamiento, al ayuntamiento le iba a costar un dinero. Al contrario. No lo sé. Se recaudaría mucho más y el supuesto beneficio empresarial que tiene derecho a ello la concesionaria se eliminaría, con lo cual eso revertiría incluso en más puestos de trabajo. A cargo de una serie de contrataciones del ayuntamiento, porque hay servicios que ojalá pudieran ser todos positivos y tuviesen un rendimiento positivo para el ayuntamiento. Pero lo mismo la ola, que lo que se pretende es dar una distribución de espacios y que la gente no ocupe. Gonzalo, nadie discute que hay servicios públicos que, siendo deficitarios económicamente, son positivos socialmente. Eso no se transportes urbanos, por ejemplo, transportes urbanos pierde dinero todos los años, pero además es que es normal. Es un servicio básico. Como muchos de los otros. Lo que hay que hacer es que gestione mejor. Porque el actual equipo de gobierno no le ha sacado todo el partido a lo que transportes públicos urbanos. Por cierto, vengo de reunirme hoy por la mañana con el comité de empresa y los trabajadores me han comentado lo mucho que puede dar esa empresa de sí. Y yo me he comprometido que la apuesta por lo público tiene que ser fundamental. Pero quiero decirte, en todos los órdenes en Santander. No voy a poner ningún ejemplo porque no quiero que nadie se sienta afectado, pero en un barrio determinado, en una zona determinada, en una densidad de población no muy grande, los vecinos tienen derecho y lo piden el tener un servicio de autobuses también para ellos, de transporte. Bueno, cuando se estudian esos planes, el poner una línea nueva, conectada con la otra, etcétera, se sabe, no es que fracasen, es que se sabe de antemano que van a ser muy deficitarias. Se sabe de antemano que van a perder dinero porque... Bajo nuestro punto de vista están para eso. Recientemente se ha puesto en marcha la de Tetuán, ¿no? Una especie de... Sí, incluso incompleta porque los vecinos quieren más y con una mayor frecuencia. Porque todo el mundo queremos una parada de autobús delante de nuestro portal, no, porque nos estorba a 10 metros. Y los contenedores o la recogida de basura la queremos muy cerca. La única cuestión es la gratuidad que el ayuntamiento da a mucha gente para el transporte urbano no se abona desde la Concejalía de Servicios Sociales. Si la Concejalía de Servicios Sociales le pagara al TUS por la compensación de, por ejemplo, las gratuidades que diera, no tendría tanto déficit. Es decir, que ese déficit es a veces fingido, y entendemos que fingido porque se está forzando una situación en la que el Servicio Municipal de Transportes Urbanos hay una privatización encubierta que está haciendo el Partido Popular a base de cargar déficit cuanto más mejor para poner o situar un escenario en Santander de privatización durante esta legislatura. ¿De cuál? ¿De transportes? De transportes urbanos. Eso lo venís diciendo hace 25 años. Y hay líneas que ya son externas, hay números concretos de líneas externas por las cuales a un concesionario se le paga, primero se le paga un dinero, un canon, por hacer un servicio, es un convenio, y luego la recaudación. Pero es un convenio. No es lo mismo. Eso podemos llamarlo de muchas maneras, porque a la privatización y a lo que es de todos, dárselo a empresas concretas, se le ha llamado de externalización, gestión de público-privada, no sé qué, pero al final es lo mismo. Es lo que es un bien que debe ser para todos, que es el transporte, sea deficitario o no, es lo que nos iguala, junto con otras cosas, a todos los ciudadanos. Y tener vivienda, y tener alimentación, y tener ropa, es el transporte. Yo creo que está ya muy manido. Por acabar con lo del autobús, para que quede claro además a la opinión pública. Es decir, si Santander, por ejemplo, sería bueno, porque hay gente que vive, me da igual, en Maliaño, poner un tráfico de pasajeros entre Santander y Maliaño, y existe una línea privada ya entre Santander y Maliaño, sería ridículo que el Ayuntamiento de Santander pusiese unos autobuses municipales con empleados suyos, con costes suyos, sabiendo que va a tener déficit, cuando existe la posibilidad de hacer convenios, que eso es lo que vosotros llamáis privatización, para que
Lo que es importante desde cara al ciudadano es que el ciudadano no tenga la sensación de que está cambiando de compañías y pagando billetes y transbordando y demás, sino que todo tiene que partir de un billete único público. Bueno, en cualquier caso, yo creo que vamos a pasar a otro capítulo porque si no nos estamos entrando en un bucle. Perfecto. Yo creo. ¿Cuál es la postura de Compromiso por Cantabria, por ejemplo, con la declaración de Santander como zona de gran afluencia turística? Pues eso es un invento del Partido Popular para justificar una apertura de centros comerciales en este caso. Nosotros nos hemos posicionado y nos hemos reunido con los representantes de los comerciantes, que entendemos que todas estas aperturas dominicales, estas aperturas de comercios, sobre todo en horario de verano y aprovechando este decreto que habla de afluencia turística, pues eso tiene que cesar. Entendemos que Santander, si el comercio de Santander, que es el que de verdad genera empleo y riqueza para la ciudad, tiene que tener o tiene que luchar en igualdad de condiciones con las grandes superficies. A las grandes superficies no las puedes dar unos horarios libres, una liberalización total del horario que supone que el pequeño comerciante que no puede igualar en plantillas ni en servicio esas cuestiones que dan las grandes superficies quedan en tal inferioridad que el comercio está cerrando y en Santander se están viendo calles que yo conozco bien porque es mi barrio, Floranes, Cisneros, San Fernando, pues se traspasa, se alquila, cantidad de comercios cerrados, la calle Guevara, que también conozco bien, se está cerrando porque no se está pudiendo luchar contra las grandes superficies. Y esa normativización que está haciendo el Partido Popular, que se dice liberal, pero que al final lo que está haciendo es intervenir en la economía, facilitando, en este caso, que las grandes superficies pueden abrir cualquier tipo de hora. Las plantillas de las grandes superficies no cobran más horas ni duplican plantillas, sino que se les compensa un lunes, un martes, un miércoles, imposibilitando la conciliación de la vida laboral y familiar. Eso dicho por trabajadores de las grandes superficies, que ni siquiera ellos están contentos con esos horarios. Entonces sería bueno que yo creo que el Partido Popular tiene que definirse si realmente apuesta por el pequeño comercio, porque el alcalde continuamente lo dice, pero luego hace lo contrario, y el Partido Popular lo mismo. ¿Y qué imagen puede tener un turista que llega a Santander un fin de semana de verano y un sábado por la tarde está el centro muerto? En Santander, el sábado, Santander pueden abrir los horarios los comerciantes tendrán que echar cuentas si abren o no. Esa es la clave, el que quiere puede abrir. Bien, pero, es que no, pero si la normativa no es obligatorio. Pero si tú liberalizas tanto que al final intervienes en la economía facilitando a unos que son los grandes, que tienen economías de escala y que pueden competir contra los pequeños comerciantes. Pero Paco, por ejemplo, yo creo que el ayuntamiento, y además siento una envidia sana también porque lo ha hecho muy bien, cosa que yo fui incapaz de hacer a este nivel, cómo ha ido volviendo a llevar a la gente al centro de la ciudad. Yo creo que... ¿Tú crees que ha vuelto? Con distintas, sí, más de lo que había, sí, porque... Pues muchos ciudadanos o muchos comerciantes tienen una perspectiva muy distinta. Bueno, es normal. Y yo he estado en plenos en los que los comerciantes y sindicatos y demás han expresado la queja enorme al Partido Popular. Que tiene que haber, hombre, es que si no sería el PRI esto, el no, partido único. No, lo que tengo que decir es que a lo mejor tu percepción es distinta a la de la calle. Es posible. No lo sé. A veces lo es, A veces el PP es un poco el PRI. Por eso doy mi opinión, pero afortunadamente la gente cada 4 años tiene el derecho a votar. Eso es verdad, entonces, la democracia es maravillosa. Entonces, el hecho, por ejemplo, de los sábados por la tarde, lo que tú has hablado de la conciliación, de la vida laboral y familiar, pasa. Sí, pero claro, una persona que está trabajando en un horario de comercio, pero que está trabajando aquí en la televisión, o que está trabajando en una fábrica, o que está trabajando en cualquier otra actividad, y que nada más tiene la posibilidad de ir a hacer las compras el sábado por la tarde, y se encuentra que está todo cerrado, también el consumidor tiene derecho a pedir esas cosas. Tendremos que empezar a conciliar también los horarios de todos. Eso es, sí. Y a lo mejor hay que unificar en la sociedad los horarios. Exacto, pero lo que y hacerlos más europeos. Sí, por supuesto. Pero lo que no se puede pedir es que alguien diga, es que abro un sábado por la tarde y nada más he vendido 40 euros. A lo mejor las empresas tienen que unificar y trabajar todo el mundo de 8 a 3. Por eso yo creo que ese asociacionismo y que las propias asociaciones de empresarios, de comerciantes, etcétera, yo creo que son los que tienen que buscar precisamente esa solución, porque la gente ya de antemano dice, no, yo sé que el sábado va a ser muy difícil encontrar un comercio abierto, pero si tú insistes en eso, y aunque vayas a estar un mes o 2 meses o 3 meses incrementando las ventas, pero todavía pasándolo mal al principio. Es que tanto como para contratar otro trabajador. Pero llegará el momento en que la gente diga, oye, que yo sé que los sábados están abiertos la inmensa mayoría de los comercios y entonces luego, será más rentable. Por los sábados por la tarde en Santander hay otro problema, que es que Santander por la tarde no tiene actividad cultural suficiente para que la gente también, no solamente por la compra, sino porque callejee. Es decir, que las familias, yo tengo una niña pequeña de 3 años, un motivo para que en Santander haya, pues yo que sé, cuentacuentos, para que haya talleres infantiles, han hecho muchas actividades de esas, pero puntualmente, no hay una apuesta decidida de la ciudad, una apuesta para que el centro de Santander, y una cuestión importante, que el centro de Santander sea despoblado. En el centro de Santander vive ya muy poquita gente,
y hay que intentar que la gente vuelva a Santander, que la gente joven hablo. Y eso implica crear empleo. Santander tiene casi cerca de 18.000 parados. ¿Y cuánto cuesta comprarse un piso en el centro de Santander? Bueno, la vivienda tendrá que ser, quizás de momento en alquiler, con unos precios tasados, con unos precios en los que el ayuntamiento puede intermediar. Esta semana lo hemos comprometido en prensa, y que la juventud va a tener unos alquileres tasados que nunca será más del 30% de la nómina que tenga cada joven. Es decir, si un joven cobra 700 euros, su alquiler no podrá ser más de 210 euros. En vivienda pública o vivienda privada, que en manos del ayuntamiento haga de intermediador, que eso lo hacen en otras ciudades, ya se está haciendo en otras ciudades, que haga de valedor, para que el propietario tenga primero una garantía de que el cobro le va a tener, de que la responsabilidad va a estar ahí el ayuntamiento avalando, y que eso a la larga, aunque supusiera dinero, va a ser menos de lo que se gasta el ayuntamiento hoy por hoy desde SVS en hacer promociones que no venden y que es dinero público por adelantado, y que hay muchas viviendas en el sector 4 que no se cubre, sector 3, también, y eso. Porque no hay otro remedio. Pero Paco, yo creo que eso ha sido más... En política de vivienda hay que hacer... Eso ha sido más un problema de la crisis que se ha producido, y que las propias entidades bancarias, que afortunadamente ya, una vez resuelta en cierta medida, por supuesto eliminada la recesión, muy poco, están abriendo ya la mano para dar los créditos, ¿no? Y eso es lo que... Con muchas cautelas todavía. Pero eso, porque, no tengo tampoco esa visión porque la situación ya sabes tú la que era, ¿no? No, queréis vender lo de la recuperación, pero yo creo que no. La recuperación no llega. Y menos a esos niveles de créditos y de facilitar créditos y que la gente joven acceda a créditos, no ha llegado. O sea, es lo mismo que hace 5 años. Prácticamente sí. A esos niveles de crédito, inyección de crédito al mercado, muy poco. Yo creo con enormes cautelas, con 5 avales, que prácticamente toda la familia hasta el cuarto grado tiene que avalar un piso. Locura. Entonces, ¿por qué está creciendo la economía y el consumo? Está creciendo la macroeconomía, pero la gente en la calle, yo estoy ahora pateando mucho los barrios, y la gente está muy apretada, muy achuchada. Padres que con sus pensiones están llevando a hijos que están ayudando a abuelos porque con la pensión les llega. Por supuesto, dramáticas. Por supuesto, tremendas. 1 de cada 4 chavales tiene problemas de desayunar mal, de mal desayunar, que eso provoca que vas al colegio flojo. Yo trabajo en un instituto y lo veo, hay chavales que les ves que a media mañana no tienen ni para un bocadillo, que están pues muy distraídos, su rendimiento académico no es el bueno, no titularán, no conseguirán un buen trabajo. Toda esa cadena, estamos generando los parados o los mal titulados del futuro. Y eso es lo que yo no quiero para Santander. Y yo quiero ser alcalde para cambiar esas cosas, no para pactar o no pactar porque tengo y tal. Yo tengo claro que como se están haciendo las cosas en Santander con este alcalde, no podemos seguir. La gente de los partidos tradicionales consonantes está canso. Lo primero que quieren los ciudadanos es realismo a la hora de hacer política. Y realismo es que lo que alguien ofrece, el ciudadano lo pueda tocar porque el que lo ofrece lo puede hacer. Hay asuntos de la economía que a un alcalde se le escapan absolutamente y a un presidente regional también. Lo único que se puede hacer bien es redistribuir los beneficios que hay del crecimiento. Hay cierto crecimiento. Tiene razón ahí Gonzalo Piñeiro, y tú también. ¿Tú crees que hay cierto crecimiento? Cierto crecimiento sería, o sea, hay que ser realistas observando esto. Ahora bien, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, permíteme, en que ese crecimiento no está siendo el debido ni bien organizado. Y esto sí depende de las manos de quien gobierna. ¿Nos quieres decir entonces de quién gobierna? Que haya, hay mucha gente quien esté de alcalde no va a poder hacer nada para cambiar esas cosas? Algo sí, entonces estás diciendo que la candidatura de Pedro Casado no estoy diciendo, como no va a poder cambiar nada, da igual que se le vote que no. No seas maquiavélico organizando el argumento, porque te voy a decir, el alcalde puede organizar y redistribuir su presupuesto, puede subir y bajar impuestos, y puede redistribuir sus inversiones hacia un lado o hacia otro. Puede impulsar administraciones, exactamente. Y corregir. Impulsar. Pero lo más importante y lo que quizá debierais de hacer, porque Pedro Casares lo hace muy bien, que para eso es doctor en económicas, ha distribuido el presupuesto de Santander perfectamente para cada cosa. Y los que sois candidatos a alcaldes, te he dicho hace un momento qué impuestos vas a subir y cuáles vas a bajar, y no me lo has dicho todavía. Yo te he dicho, no me lo has dicho todavía. Basuras, te he dicho IBI con la revisión catastral. Eso lo han dicho todos y es lo elemental. ¿Qué más? No, más. ¿Todavía te parece más revisar el callejero fiscal? Las calles que son de primera a efectos realmente de equipamientos, de dotaciones y servicios, ponerlas primera, segunda y tercera, que es un callejero fiscal del año 81 que está sin revisar. Acabas de decir que te interesan los jóvenes, que es muy importante el empleo para los jóvenes, la vivienda para los jóvenes, y hablas de alquilar las viviendas que son públicas o con un convenio con las viviendas privadas deshabitadas, me imagino. Que una bolsa, con un banco de pisos. El urbanismo, tú ya sabes que puede ser también un arma perfecta de la economía para hacer progreso y para dar bienestar. ¿Tú cómo entiendes los programas de rehabilitación del Ayuntamiento de Santander frente a la construcción de nueva vivienda? Los programas de rehabilitación tendría que potenciarse más. Hay muchos aspectos y zonas. ¿Cómo?
Pues con ayudas, por ejemplo, hablábamos del alquiler joven. El alquiler joven, evidentemente un joven no va a poder afrontar una obra de rehabilitación así de primeras, pero sí que el ayuntamiento puede incentivar ayudas a cambio de que el propietario ceda el alquiler a 5 o 10 años, por ejemplo, y que esa cesión le suponga que parte de la inversión la puede afrontar el Ayuntamiento de Santander. Insistí, le decía antes a Gonzalo, y te digo a ti, lo que se gasta en SVS, en pisos nuevos, de protección oficial nuevo, de los que se están haciendo ahora, que no se venden, con mucho menos se podrían rehabilitar grandes bloques en Santander, que muchos tienen más de 60 años de construcción. Yo estoy escuchando... Con problemas de ascensores, con problemas de escaleras, con problemas de gente mayor. Yo estoy Eso escuchando se han hecho muchas propuestas de poner ascensores en edificios antiguos, no, y ha habido subvenciones. Hay ordenanzas que subvencionan en este momento la rehabilitación, fachadas, los ascensores, las fachadas. El Cabildo, que tú lo conoces, el Cabildo de arriba demanda hace tiempo una apuesta decidida urbanística por el barrio. No se ha producido. Yo estoy escuchando, Paco, he estado en los Uy, le has llamado Paco. Sí, Paco. Es que el montañés, pues bueno, se utiliza con normalidad. No, tus amigos no te llaman Paco. Yo creo que esto, si de verdad lo del PRC ya no te gusta nada, no permitas eso del Paco. No, sí, que suena mucho a PRC. Es que el PRC ha abandonado esa suena idea. Mucho a PRC. Es que el PRC ha abandonado esa idea. Yo creo que entonces no ha sentido. Suena mucho a PRC. Que decía don Francisco, decía que yo escuchándote, Paco, todo lo que has estado diciendo, voy a bajar impuestos de aquí, voy a bajar impuestos de aquí, voy a cobrar menos aquí, voy a hacer unas deducciones, las viviendas, los civiles, los voy a bajar a segunda, tercera, etcétera. No, o algunos primera, que no lo son. Ya, bueno, vale. Pero lo que yo he hecho en falta, es decir, eso lo puede asumir cualquiera. Es decir, cualquiera. ¿Y por qué no lo hacéis vosotros? Escucha, ¿No déjame un poco. Eso lo puede asumir cualquiera. Pero tú, cuando estás ofreciendo eso, también tienes que ofrecer el otro lado. ¿Entiendes? Es decir, tienes que hacer la cuadratura. Correcto. Es decir, este plan, y es lo que te pregunto, que me des los números reales ahora. Este plan de deducción de impuestos, de bajadas de IBIs, etcétera, etcétera, va a suponer una merma. Va a suponer una merma. No lo de bajar de IBI, Perdona. No, digo de todos. La suma de todo. Va a suponer una merma en tantos millones de euros. Por lo tanto, tienes que cuadrar los ingresos y los gastos. Si tú tienes muchísimos menos ingresos, como estás proponiendo, también tendrás que bajar los gastos, ¿no? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que si la basura se paga a todo el mundo 25 euros al trimestre, a lo mejor algunos tienen que pagar 35 y otros 15, para tener la misma recaudación. Por lo tanto, no estoy hablando de bajar de impuestos. ¿Los que más basura generen? No, por capacidad de renta, por ejemplo. Quien más tiene, más tiene que pagar. Volvemos al bucle de antes. Sí, no, es que es la cuestión. Aquí nos tiene que quedar claro que hacer igualitarismo con lo que no es igual no es justo en política. No es lo mismo quien gana 60.000 euros que quien gana 10.000 euros, quien tiene 3 hijos que no tiene ningún familiar a cargo. Esas cuestiones, el ayuntamiento, y comentaba antes Rosenés, esos son los ajustes que hay que hacer de la política, esa redistribución. Pero tú sabes que los ayuntamientos se financian, Paco, por no confundir a la opinión pública, con fondos del Estado en una gran manera. Una parte muy importante, la más importante. Con los PIPE, un lado. Pero el IBI lo que más. El IBI lo que más. Pero te voy a decir, y los ciudadanos... Y menudo sartenazo los últimos años. Y los ciudadanos pagan al Estado a través del IRPF en las declaraciones de Hacienda y pagan en proporción a los ingresos que tiene. Por lo tanto, ya el ciudadano que más está ganando a la hora de hacer la declaración de Hacienda es el que más está pagando. Me olvido de las ICAPs y todas estas chorradas que estaríamos muy de acuerdo, Pero el ciudadano normal que más gana es el que más está pagando. Y como está pagando más el Estado es el que te está proporcionando a los ayuntamientos esos fondos. Por lo tanto, eso ya existe. Y yo creo que hay que hacer una gran separación entre lo que es un servicio público, lo que es una tasa y lo que es el impuesto. Pero claro, tú no puedes decir, según esa teoría tuya, si el autobús vale, ahora que está en 1,20, me parece, ¿en cuánto está el autobús ahora? 1,30. 1,30, pues lo han subido ya. No me hagas como lo del café de Zapatero, No te extrañes, Gonzalo, tu alcalde lo sube todo. Que Zapatero ahí se coló también con los 75 céntimos. Que siendo ¿y el bonobús ahora? Y el bonobús no uso yo bonobús. Bueno, familias numerosas vamos gratis. No, pero es el ejemplo que te voy a poner. Es decir, tú, según esa filosofía, Paco, porque a veces hay que ser un poco más realistas, si tú dices que aquel señor o aquella familia que esté ganando 60.000 euros frente a uno que esté ganando 10.000 euros al año, según esa teoría, el que va a coger el autobús, tendrás que preguntarle y decirle, oiga, no, usted, porque eso es un precio público también, tendrás que decir, no, ¿por qué el autobús que estoy subvencionando tiene que pagar lo mismo uno que gana más y uno que gana menos? No juguemos a confundir. Una cosa son los impuestos, otra las tasas y otros precios públicos. Yo no he hablado de los precios públicos. Los precios públicos son los que son. Y tú sabes perfectamente que el precio público no puede hacer distingo de personas porque es precio.
La tasa sí que tiene el carácter, y hay sentencias del Tribunal Supremo que lo ratifican, se puede aplicar el criterio de progresividad y de capacidad económica. Y los impuestos, por supuesto. Pero es que se puede, esa teoría se puede aplicar, y de hecho el ayuntamiento se puede hacer, a familias numerosas lo está haciendo. Yo entiendo que el partido... No, pero las familias numerosas, bueno, eso también te quiero decir yo una pero cosa. Digo que lo puede las hacer. Familias numerosas tampoco me gusta a mí el criterio de que toda familia numerosa tiene que tener las mismas ayudas. Porque hay familias numerosas con nivel de renta alto y otros con un nivel de renta menor. Pero lo Entonces en eso hay que hacer también la progresividad, ahí hay que hacer el arco también. Pero, por ejemplo, no gratis todo y a todos. ¿Y a los jubilados? Porque eso es y los jubilados, pues un jubilado, con todos mis respetos, que tenga 2.000 euros, no podría tener un pase gratis para el autobús. Con todos mis respetos. Porque hay familias que ganan 1.000 o menos de 1.000 euros que tienen que pagar su billete religioso. Perdóname, ¿tú crees que hay un jubilado que gane 2.000 euros y tiene gratis el autobús? No digo eso, he puesto un ejemplo. Tiene. No, pero que te pongo un Es que ejemplo. no existe ya. Cuando tú hablas de pensionistas, habría que ver qué pensionistas. ¿Por qué pensiones de 300 Porque euros? está establecido ya, pero es que eso está Pero establecido. no todo a todo. Yo lo que quiero decir es que no todo a todo. Os pido brevedad, estamos ya fuera de tiempo. Pues yo solamente no intervengo mucho más. Del todo lo que estamos rodeando, el tema del futuro de una ciudad como la nuestra, que es preciosa y de la que seguro que los tres nos sentimos orgullosísimos de vivir aquí, porque la naturaleza nos viene sobrada. Lo que falta es hacer una ciudad más igual a menos costo. Esto es lo que tendría que afinar cualquier persona que quiera ser candidato a alcalde y un alcalde justo. Esto Íñigo de la Serna no lo ha conseguido. Se dieron muchos pasos en anteriores legislaturas en Santander, alcaldes que han hecho cosas en Santander y han sido del Partido Popular. Hay que reconocerlo. Y se ha ido para atrás. En este momento, cuando todos hemos sufrido tanto la crisis, echa en falta eso, una ciudad más igual a menos coste. Y para esto, Paco, y no nos lo has dicho hoy, hay que tener medido y contado el presupuesto, hay que saber dónde van las inversiones prioritarias, dónde bajo impuestos, dónde los subo, porque un gobernante tiene que ser serio y saber que hay que subir impuestos, y eso es progresista cuando se trata de redistribuir bien, y te digo que eso nuestro doctor en económicas lo tiene bien hecho. Pues eso que lo hubiera dicho cuando has sido concejal o cuando tú fuiste concejal, a haberlo hecho, porque yo al Partido Socialista eso no se lo he oído nunca en el Ayuntamiento y he estado 8 años, solo he oído que enmiendas. Mira, un ejemplo muy claro. No se está diciendo nosotros. Y un ejemplo muy claro. Yo te deseo suerte. Yo he hecho enmiendas, 7 enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento y el Partido Socialista en 7 años no planteó ninguna enmienda parcial al Ayuntamiento. Ninguna. En cualquier caso, muchísimas gracias, Francisco Sierra, por habernos intentado explicar un poquito, darnos a conocer tu programa para... Un nuevo Santander. Un nuevo Santander. Un cambio para Santander con compromiso por Cantabria. Mucho ánimo para esta semana que queda todavía de rodaje y mucha suerte para el próximo domingo. A vosotros, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros invitados, Gonzalo y Rosines, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte, Paco. A ver si de verdad obtenemos representación, por lo menos. Esa decisión que tomaste que sea para bien. Muchas gracias. Señores, nos vamos. Muy buenas noches, adiós.